Hola a todos, a continuación voy a hacer una presentación del trabajo práctico de laboratorio referente a fluorescencia molecular, el cual consiste en la determinación de quinina en muestras de agua tónica comercial. Los invito a que lo escuchen, por favor. Gracias. Bien, antes de entrar en la parte fundamental, volvamos a ver algunos fundamentos teóricos importantes que hacen a la fluorescencia. Entonces, recordemos que la energía radiante, en este caso la luz, proveniente de una fuente continua, por ejemplo, una lámpara de arco, un foco o aún el mismo sol, eh, emite una gran variedad de longitudes de onda, la cual podríamos seleccionar alguna de ellas y lo que significa que tiene involucrado determinada frecuencia y por lo tanto determinada energía. Si hacemos incidir tal energía en una molécula con sus electrones en su estado fundamental, esa molécula va a adquirir tal energía resonante y va a llevar sus electrones a un estado excitado de mayor energía. Este fenómeno, en el caso de moléculas que absorben radiación electromagnética, justamente en el caso de la absorción, si le hacemos incidir energía radiante a una molécula que absorbe a una determinada longitud de onda, por ende a una determinada frecuencia, va a llevar a sus electrones a un estado de mayor energía, a un estado electrónico excitado, y una vez que los electrones retornan a su estado electrónico fundamental, eh, parte de esa energía se convierte en calor, como vemos acá en esta representación. Eso sucede principalmente en la absorción de energía radiante, en la cual, por ejemplo, se estudia en espectrofotometría ultravioleta visible. Entonces, teniendo en cuenta que si una molécula cuyos electrones están en un estado fundamental y si se irradia, esa molécula va a llevar a un estado electrónico excitado de mayor energía. No solo van a haber procesos de absorción, sino que en determinadas moléculas puede haber procesos de emisión. ¿Y cómo sucede esto? Supongamos que tenemos una molécula, en este caso B sub 0, a la cual se le hace incidir energía radiante, en este caso va a ser energía de radiante de excitación, la cual provoca que los electrones que previamente están en su estado fundamental pasen a un estado electrónico excitado, como ya lo hemos dicho, de mayor energía. Una vez que los electrones se relajan y retornan a su estado electrónico fundamental, no solo va a haber una emisión de energía en forma de calor, sino que también va a haber energía, en este caso, en forma de emisión de luz, como vemos en esta representación. Por lo que en esta primera parte, vemos, en esta primera parte de este esquema, vemos el fenómeno de absorción de, por parte de una molécula a un haz de luz, el cual la lleva a un estado electrónico excitado, como ya hemos mencionado, y luego hay una emisión cuando retornan esos electrones a su estado fundamental acompañado de calor. Entonces, este tipo de fenómenos sucede, por ejemplo, o nos permite definir el concepto de fluorescencia, el cual consiste, o la fluorescencia se puede definir como la emisión de energía radiante mediante el proceso previo de absorción de luz. Esa emisión de radiación consiste justamente en una transferencia electrónica, como lo vemos en estos esquemas, el, con la salvedad de que el spin electrónico
eh, no cambia durante todo este proceso. Ese es los rasgos fundamentales de la fluorescencia para tener en cuenta. Teniendo una idea un poco más general de en qué consiste el fenómeno de fluorescencia, eh, hoy en día se emplea ampliamente o tiene un gran valor desde el punto de vista de la química analítica el uso de la fluorescencia porque justamente permite la determinación y el análisis de fluoróforos, o sea, moléculas que tienen actividad fluorescente en una gran variedad de muestras. Antes de entrar en detalle, me gustaría hacer un recuento de qué factores justamente influyen sobre la intensidad fluorescente. Esta intensidad fluorescente va a ver justamente afectada sobre la concentración, pero previamente veamos dichos factores. Entonces, uno de los factores que se relaciona estrechamente a la intensidad fluorescente es justamente la estructura química. Por ejemplo, veamos el fluoreno, un fluoróforo muy característico. El fluoreno, como pueden ver ustedes la estructura química, posee anillos aromáticos, lo que significa que posee grupos funcionales aromáticos. A su vez, posee enlaces biconjugados, lo que le confiere una mayor o una elevada intensidad justamente en compuestos que poseen tales características. A su vez, otro factor que influye sobre la intensidad fluorescente es la rigidez estructural. Si comparamos el fluoreno, cuya estructura plana, donde están todos sus átomos de carbono sobre el mismo plano, tiene menos o tiene una menor libertad de movimiento de sus átomos. Si lo comparamos justamente con el vibencil, que es un estilbeno, hay mucha mayor libertad de tanto de rotación o de movimiento de los átomos que componen justamente la estructura de dicho compuesto. Lo que significa que el fluoreno va a poseer una mayor intensidad, mientras que el vivencilo va a tener una menor intensidad. Otro efecto que influye sobre la intensidad y la emisión fluorescente es justamente el entorno que rodea a mi analito, en este caso el disolvente en el cual se encuentre inmerso. Si hablamos de una disolución, claro está. Para esto voy a usar esta simulación que está disponible en internet, en el que, como ustedes ven en la parte izquierda, se encuentra el diagrama de energía de Jablonski y en la parte derecha vamos a ver los espectros tanto de absorción como de emisión. Si bien no hemos hablado inicialmente de cada uno de ellos, más adelante los vamos a retomar y para tenerlos ahora presentes. Si bien ahora no voy a discutir sobre esta parte, pero también muestra, digamos, la parte de cómo se alinean los dipolos tanto del solvente con el fluoróforo, cuando cambiamos justamente la polaridad del, del disolvente. No voy a entrar a definir qué es polaridad, simplemente voy a poner algunos ejemplos para tener un acercamiento. Entonces, supongamos que tenemos un solvente de polaridad intermedia, como podría ser, por ejemplo, la acetona, el acetato de etilo. Eh, si vemos a continuación, vemos cómo se construye el espectro de absorción. Recordémonos que la fluorescencia es justamente absorbe energía radiante y emite energía radiante a su vez. En el caso de el solvente a mediana o de una polaridad intermedia, el espectro de absorción es cercano, su máximo es cercano a los 400 nanómetros, mientras que el, el espectro de emisión tiene un máximo cercano a los 550. Supongamos que aumentamos la polaridad del solvente, en este caso podría ser agua o algún otro solvente de similar característica, el metanol, por ejemplo. eh, Vemos que el espectro de emisión se ha desplazado hacia la derecha, lo que implica que
se desplace a longitudes de onda más grandes, o sea, de menor energía. Este fenómeno se conoce como fenómeno batocrómico. Sin embargo, si lo comparamos ahora con, o hacemos la misma medición, pero en un solvente de menor polaridad, como podría ser tolueno, benceno, alguno de estos dos, vemos que el espectro de emisión se desplaza hacia la izquierda o a longitudes de onda de menor valor, lo que significa a longitudes a energías mucho más grandes. Este fenómeno se conoce como un desplazamiento o fenómeno isocrómico. Además, esto sería el efecto que tiene en la emisión cuando modificamos la polaridad del solvente. También es importante tener en cuenta que la viscosidad influye sobre la intensidad fluorescente. En este caso, a mayor viscosidad se favorece la intensidad fluorescente, mientras que si usamos disolventes de baja viscosidad o una viscosidad mucho menor o mucho más, son menos viscosos, como por ejemplo clásico el agua, la intensidad fluorescente disminuye. Bien, continuando con los factores que influyen en la intensidad fluorescente, el pH, en este caso, es otro factor que influye en la intensidad fluorescente. En este caso, por ejemplo, si vemos una molécula como el triptófano, el aminoácido triptófano, tiene comportamiento tanto fluorescente por el grupo indol y también tiene un comportamiento ácido-base, ya que tiene grupos, un grupo amino y un ácido carboxílico en su estructura. El principal efecto del pH puede ser en principio la variación del espectro de emisión a distintas longitudes de onda. Por ejemplo, acá vemos una representación o un ejemplo de unos compuestos derivatizados del aminoácido tirosina, donde a distintos valores de pH cada uno emite a distinta longitud de onda. Entonces, como síntesis, puede haber una variación en el espectro de emisión dependiendo del pH. También puede variar la intensidad, disminuir o aumentar la intensidad en función de la especie que estamos midiendo. Entonces, antes de seguir, en la parte experimental, si nuestro compuesto en el que vamos a trabajar o vamos a analizar tiene comportamiento ácido-base y además es un fluoróforo, como en el caso del triptófano, corresponde eh, ajustar cuidadosamente o minuciosamente el pH para hacer una determinación, primero lo más sensible posible, elegir justamente el valor de pH en el que mayor sensibilidad tenga mi analito. A su vez, hay que mencionar que se ha empleado esta ventaja del efecto de pH en la fluorescencia en el momento para determinar los puntos finales en una titulación, ya que permiten mediciones mucho más exactas que las que puede tener el ojo humano. Otro factor que influye es el efecto del oxígeno disuelto, el cual se le denomina quenching porque suprime la señal, disminuye la intensidad eh, fluorescente debido a las reacciones de oxidación que pueden llevarse a cabo por la presencia de oxígeno en la solución. Entonces, una manera para eh, disminuir el efecto del oxígeno disuelto en la solución es trabajar bajo atmósferas inertes, por ejemplo, haciéndole burbujear nitrógeno, si es el caso y si está disponible. Otro efecto es la temperatura. Si aumentamos considerablemente la temperatura o si aumentamos la temperatura, se corre el riesgo de disminuir la intensidad fluorescente. Por lo tanto, conviene trabajar a temperaturas eh, lo más bajas posible para justamente no perjudicar la medición. Habiendo mencionado los factores que influyen en la intensidad fluorescente,
es importante relacionar la concentración de mi analito, en este caso es un fluoróforo, con su intensidad fluorescente. Para esto, recordemos que hay que mencionar el concepto de eficiencia cuántica, el cual es una relación entre el número de moléculas, en este caso de mi analito, que fluorescen respecto al número de moléculas excitadas, o puede ser también la cantidad de fotones emitidos sobre fotones absorbidos por mi analito o mi fluoróforo. Entonces, el rendimiento cuántico es el que permite describir justamente la eficiencia cuántica, y este rendimiento cuántico relaciona dos constantes cinéticas o dos constantes de velocidad de primer orden, que es justamente la constante de relajación de la fluorescencia y la constante de relajación sin radiación. Entonces, para moléculas con un rendimiento cuántico cercano a la unidad, ya que justamente esta relación va entre 0 y 1, si una molécula está cercana a la unidad, como en el caso de la fluoresceína, significa que tiene un alto rendimiento cuántico. Desde un punto de vista empírico, el rendimiento cuántico va a estar influenciado por eh, el solvente, la temperatura, el pH y también por las características propias del fluoróforo. Entonces, de acuerdo a esta ecuación, la cual relaciona la potencia de la radiación fluorescente, la cual es directamente proporcional a la potencia radiante del haz de excitación que es absorbido por el fluoróforo, cuya constante de proporcionalidad es el rendimiento cuántico, hace referencia que dicha potencia radiante del haz de excitación trae a alusión la ley de Lambert-Beer, ya que estamos hablando de absorción de luz de energía radiante. Cabe mencionar que si reemplazamos dicha ley de Lambert-Beer en la ecuación que acabamos de mencionar, obtenemos este despeje donde podemos inicialmente relacionar tanto la concentración como la potencia o la intensidad fluorescente, teniendo en cuenta que esta parte del término hace alusión a la absorbancia. Entonces, recordando cómo se construye una curva de calibración, la cual relaciona eh, la señal, en este caso vamos a referirnos a la intensidad fluorescente o a la potencia fluorescente, con la concentración. Esa curva, si la graficamos empleando esta ecuación, nos va a dar una ecuación no lineal, por lo que haciendo algunos arreglos matemáticos obtenemos una ecuación de este tipo, y en este caso sí sería lineal. Sin embargo, antes de emplearla para cálculos de concentración a partir de la señal de un analito en una muestra problema, está limitado este término justamente por la absorbancia. Recordemos que este término está involucrado con la ley de Lambert-Beer. Entonces, el límite lo podemos establecer en absorbancias menores a 0,05, ya que si empleamos concentraciones mayores que den absorbancias mayores a este valor, vamos a perder linealidad al momento de construir la curva de calibración. Esto se debe, tengamos muy presente que la eh, fluorescencia tiene la gran ventaja que es una técnica muy sensible. ¿Qué significa esto? Que si la comparamos con las mediciones realizadas en un espectrofotómetro de ultravioleta visible, son entre 100 a 1000 veces más sensibles que dicha técnica. Entonces, podemos trabajar en concentraciones del orden de 10 por 10 a la menos 4 molar hasta valores aún mucho más chicos de 10 por 10 a la menos 7 molar. Entonces, si las concentraciones son inferiores a este valor de absorbancia, la ecuación que vamos a obtener es la siguiente, donde la señal, pues repetimos de vuelta, es la intensidad fluorescente, es igual a una constante de proporcionalidad por la concentración.
siempre tengamos presente que esta constante va a estar limitada justamente por los valores de absorbancia inferiores a 0,05 y obviamente la concentración de nuestro analito. Entonces, esto para que ustedes lo tengan muy presente y para realizar cálculos de concentración a partir de las mediciones de fluorescencia, vamos a emplear esta ecuación que está acá abajo, de manera mucho más simple, donde la señal o la intensidad fluorescente es realizada a la longitud de onda a la que emite mi analito, a la que emite el fluoróforo, ¿sí? Esta constante de proporcionalidad justamente está relacionada con esa longitud de onda y por ende la concentración. Al igual que en la absciometría molecular, donde empleamos un espectrofotómetro, ya sea para evaluar la longitud de onda de trabajo, así como las transmitancias o absorbancias, que me permiten calcular la concentración del analito en la muestra problema. En fluorescencia, el instrumento que se emplea puede ser, por ejemplo, un espectrofluorímetro. En este caso voy a hacer una descripción breve de cómo está compuesto este instrumento. Hay otros tipos de dispositivos para medir la intensidad fluorescente. En este caso me voy a abocar nada más que a explicar cuáles son las partes que hacen justamente a este instrumento, a un espectrofluorímetro. Entonces, al igual que un espectrofotómetro, este instrumento también posee una fuente de luz continua. Esa fuente de luz continua va a emitir en todas las longitudes de onda a las que puede justamente emitir, y las lámparas más comunes o las lámparas de mayor frecuencia de uso para fluorescencia suelen ser la lámpara de arco de xenón. Como vemos acá a continuación, esta lámpara tiene un rasgo importante que presenta una mayor intensidad radiante respecto a la lámpara de deuterio, si comparamos en radiación en el ultravioleta. ¿Por qué presenta mayor intensidad? Esto hay que tenerlo en cuenta porque la señal fluorescente es proporcional justamente a la potencia de la fuente. A su vez, esta fuente tiene una gran ventaja, que emite longitudes de onda desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano, es decir, desde 200 nanómetros hasta 1100 nanómetros. Sin embargo, tiene dos desventajas. Es una lámpara muy costosa, relativamente, si se compara con una lámpara de deuterio. Y cuando hablamos de lámpara de deuterio, siempre tengamos en cuenta que estamos refiriéndonos a un espectrofotómetro. Y además, este tipo de fuente, su señal sufre fluctuaciones a lo largo de una medición. Además de la lámpara de arco de xenón, también se encuentra la lámpara de mercurio, que presta tiene las mismas prestaciones que la lámpara de xenón. Una vez que la lámpara emite radiación, emite radiación, esta ingresa previamente a través de un colimador, que también es una rendija, a un monocromador primario, ¿sí? Este monocromador primario cumple su gran función fundamental de elegir mi longitud de onda de excitación. Acordémonos que si hablamos de la longitud de onda de excitación, hace referencia a la longitud de onda de absorción. Esto tengámoslo muy presente de acuerdo al fenómeno de fluorescencia, donde se requiere energía radiante para excitar al analito, y ese analito va a emitir en otra longitud de onda, claro está, energía radiante. Esa longitud de onda, esa energía radiante, va a incidir sobre mi muestra, ¿sí? Y fíjense ustedes que tiene una configuración de 90 grados. La configuración del equipo está hecha bajo ese ángulo, con el fin de que la luz o la radiación que proviene de la fuente no sea vista justamente por el detector. O sea, que el detector convenientemente no se ubica en esta parte, sino va a estar ubicado en esta parte, imaginándonos acá de manera tridimensional el recorrido del haz en 90 grados. Las muestras
se depositan, al igual que en un espectrofotómetro, también en celdas, pero como en este caso en fluorescencia, usualmente la mayoría de los analitos o de los compuestos que fluorescen, la mayoría absorben principalmente en la región del ultravioleta. Por lo tanto, la celda que frecuentemente se usa es una celda de cuarzo. ¿Sí? Entonces tenemos nuestra muestra depositada en una celda de cuarzo, pero es importante resaltar que la celda de cuarzo que se emplea para mediciones fluorescentes posee todas sus caras perfectamente pulidas. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque en unas mediciones en absorciometría molecular, la celda o la cubeta tiene nada más que dos caras pulidas, y mientras que dos caras no están pulidas. Si usáramos justamente esta celda, no atenuaría la señal de la fluorescencia. Entonces, recordemos que se emplean celdas de cuarzo con todas sus caras perfectamente pulidas, debido a que el haz o el recorrido de la radiación es de 90 grados. Una vez que nuestra muestra es excitada y emite radiación, esa radiación pasa a un segundo monocromador que nos va a elegir la longitud de onda, en este caso, la longitud de onda de emisión. Es importante recordar, como ustedes han visto en su teoría, eh, que la longitud de onda de emisión suele ser de menor energía que la longitud de onda de excitación. Esto se debe justamente al corrimiento o al desplazamiento de Stokes. Una vez que se ha elegido la longitud de emisión, es importante también acá, antes de seguir, resaltar que estas longitudes de emisión y de excitación también son máximos, son máximos de señal. Van a darnos una curva espectral donde vamos a elegir un máximo, y dichos máximos los eligen justamente para aprovechar la sensibilidad. Pues bien, una vez que elegimos esa longitud de emisión, va a dar a un detector. En este caso, el detector que mayormente se usa, detector de muestra, es un tubo fotomultiplicador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a aumentar justamente, va a aprovechar la sensibilidad que vamos a obtener después de la emisión. Por otro lado, como mencionaba al principio, la lámpara de xenón sufre fluctuaciones. Y para atenuar esas fluctuaciones se emplea justamente un atenuador que lo que hace es evaluar o corregir esas posibles fluctuaciones. Además, como la intensidad de la fuente es tan alta, la idea del atenuador es equiparar la intensidad de la fuente con la intensidad que se produce durante la emisión. Sería como equiparar tanto esta radiación como esta radiación, porque si se toma directamente la radiación que emana la fuente, sería muchísimo mayor esta radiación que la que está produciendo justamente la emisión, la radiación que emite la muestra. A su vez, esa luz atenuada va a dar a un detector de referencia, y la lectura tanto del detector de referencia como la del detector de muestra me va a permitir a mí construir la, la señal de fluorescencia. Habiendo mencionado algunos conceptos fundamentales de la fluorescencia, a continuación vamos a ver una descripción de la parte experimental, la cual consiste en 5 partes. Una primera parte hace referencia a la preparación de las soluciones patrón de quinina, eh, una preparación de la muestra, trazado de la curva espectral, trazado de la curva de calibración y una determinación de la concentración de quinina en una muestra problema.
Bien, como nuestro objetivo es determinar o cuantificar el contenido de quinina en una muestra de agua tónica, conviene hablar acerca un poco de la quinina, que es justamente nuestro analito. La quinina, cuya estructura vemos a continuación, es un alcaloide de origen natural que proviene justamente del árbol de la quina o chinchona. Este alcaloide se extrae de la corteza de este árbol y debido a su configuración química, que podemos ver acá en su estructura química, donde tenemos este anillo de la quinolina sustituido en la posición 6 por un metoxi, es la que le confiere justamente eh, su poder o le da su rol de antimalario. Además, funciona como relajante muscular y tiene un efecto analgésico eh, no narcótico. Por esa razón se ha usado como fármaco este alcaloide para el tratamiento tanto de la malaria como de calambres musculares. Por otro lado, también se ha usado como saborizante en bebidas dietéticas, eh, en bebidas tónicas, como es el caso de lo que vamos a estar trabajando, eh, confiriéndole justamente ese sabor característico amargo a las aguas tónicas. La concentración en la que suele oscilar la concentración de quinina en aguas tónicas va desde los 25 a los 80 ppm. Sin embargo, si bien se ha usado para el tratamiento de la malaria, se ha observado que tiene un potencial tóxico si se abusa y generando efectos adversos. Dentro de los efectos adversos más notables podemos encontrar la relajación del músculo cardíaco, lo cual produce paros cardíacos súbitos, vértigo, disfunción renal y asma, entre otros. Por esta razón se ha reemplazado para el tratamiento de la malaria la cloroquina y la hidroxicloroquina, que casualmente la hidroxicloroquina, hablando en los contextos actuales, este compuesto, en cada caso la hidroxicloroquina, se ha estudiado como alternativa para tratamiento de la COVID. Eso es como algo interesante a tener en cuenta acá. Otro aspecto importante en cualquier determinación por fluorescencia es la limpieza minuciosa del material, tanto de vidrio como las celdas en las que hacemos las mediciones. Es importante tener en cuenta esto porque en el caso de los detergentes, si llegásemos a usar por ejemplo un detergente, estos pueden llegar a tener componentes que fluorescen bajo la radiación ultravioleta. Por ejemplo, como es el caso de los estilbenos, como el que acá podemos ejemplificar, o tiofenos, que son eh, agentes típicos abrillantadores fluorescentes o blanqueadores fluorescentes que se usan tanto en la industria de los detergentes como en la industria del papel para justamente blanquear el papel, ya sea papel higiénico o cualquier otro tipo de papel blanco, por lo que no es recomendable usar detergentes para limpiar el material de vidrio. Además, otra recomendación importante es tratar de no usar papel higiénico o otro tipo similar de papel para la limpieza de las celdas de cuarzo. Primero para evitar rayaduras, o sea, que la operación sea lo más delicado posible, absorbiendo, poniendo el papel para que absorba la humedad y no friccionándolo sobre las paredes de la celda de cuarzo. Eh, Empleando, por ejemplo, papel higiénico si es el caso, por ejemplo, de inferior calidad. Si tenemos compuestos de alto rendimiento cuántico, que tengan una muy buena eficiencia de fluorescencia, y no son fáciles de remover, conviene usar soluciones de ácido clorhídrico con metanol o soluciones de peróxido de hidrógeno, el cual permita remover dichas sustancias. Siempre conviene enjuagar con agua destilada eh, todo el material de vidrio. Además, procurar almacenar no por mucho tiempo o de manera prolongada agua destilada en picetas o en material de plástico porque puede migrar algunos plastificantes, ya sea al agua o los patrones, etcétera, y eso podría llegar a
en principio o aumentar la señal o a afectar la señal. De acuerdo al procedimiento, previo a la fabricación de los patrones de quinina, es necesario fabricar una solución intermedia cuya concentración es 2 miligramos litro. Si bien esta concentración no está escrita en el procedimiento, según los datos que nos arroja el mismo, y reemplazándolo en la ecuación que hemos venido trabajando de las diluciones, encontramos que justamente la concentración de la solución intermedia es de 2 miligramos litro. Para preparar dicha solución intermedia, vamos a partir de una solución aún más concentrada de pureza conocida, una solución patrón o madre de quinina de 10 miligramos litros o 10 ppm, de la cual vamos a tomar 20 mililitros y lo vamos a depositar en un volumen de un matraz de 100 mililitros. Luego completamos sin enrasar con agua, teniendo cuidado de dejar el volumen necesario para depositar un volumen de 2,5 mililitros de ácido sulfúrico, cuya concentración es 0,5 molar, al matraz de 100 mililitros que previamente hemos depositado la alícuota de quinina que proviene de la solución madre. La importancia de añadir el ácido sulfúrico a la solución de quinina se debe a que empíricamente se ha encontrado que las soluciones que contienen ácido sulfúrico mejoran la intensidad de la fluorescencia de la quinina. Una vez que hemos depositado la alícuota de ácido sulfúrico, enrasamos con agua destilada y ahí podemos obtener nuestra solución intermedia. Para elaborar nuestra curva de calibración vamos a tomar a partir de la solución intermedia de 2 miligramos litro, vamos a tomar una serie de volúmenes y vamos a hacer una dilución de cada uno de ellos en un matraz de 25 mililitros. En este caso van a ser 6 estándares o 6 patrones y cada uno de ellos tiene una concentración de quinina creciente conforme vamos leyendo de izquierda a derecha, en este caso en este gráfico. De la solución intermedia iremos tomando volúmenes crecientes justamente para llegar a cada una de las concentraciones finales, las cuales van a estar entre los 200 y los 400 microgramos sobre litro, en este caso de quinina. Una vez que hemos depositado cada uno de los volúmenes correspondientes a cada matraz, llenamos con agua, no hasta el enrase, ya que corresponde añadirle 2,5 mililitros de ácido sulfúrico a 0,5 molar. Una vez que hemos añadido dicho volumen de ácido sulfúrico en cada uno de los matraces, posterior a esta operación, completemos con agua. En cuanto a la preparación de la muestra, vamos a tomar un volumen, una cantidad suficiente de agua tónica de venta comercial, el cual lo vamos a adicionar en un vaso de precipitado, el cual lo vamos a ubicar en una plancha calefactora, el cual lo vamos a ir calentando durante 5 minutos y durante ese periodo de calentamiento lo vamos a ir agitando dicha muestra. Todo esto con el fin de eliminar todo el monóxido, el dióxido de carbono disuelto en la muestra. Una vez que hemos logrado eliminar parte del dióxido de carbono, dejamos enfriar la muestra y vamos a tomar 1 mililitro de dicha muestra y lo vamos a depositar en un matraz de 100 mililitros. Quiero que presten atención en las notaciones, en este caso de los volúmenes y de las concentraciones con las que vamos a trabajar para la muestra, ya que eso lo vamos a usar en futuros cálculos. B sub m va a ser el volumen de la muestra sin diluir y B sub md va a ser el volumen de la muestra diluida, en este caso a 100 mililitros. Luego que hemos depositado dicha muestra en el matraz, le vamos a añadir una cantidad de agua, no hasta el enrase,
sino suficiente como para poderle añadir, en este caso, 10 mililitros de ácido sulfúrico de 0,5 molar. Una vez que añadimos dicho ácido, completamos con agua destilada hasta el enrase. Respecto a los espectros de emisión y excitación para la quinina, vamos a tomar de la curva de calibración, de las soluciones para la curva de calibración, vamos a tomar el más concentrado. En este caso es el de 400, o el de 400 ppb o 400 microgramos litro. Y para dichos espectros vamos a construir el primer espectro, que es el de intensidad versus longitud de onda de excitación. En este caso, la concentración también va a permanecer constante durante toda la medición. Lo que vamos a ir variando es la longitud de onda. Y después de evaluar la longitud de onda de excitación, vamos a construir o graficar nuestro curva espectral, en este caso intensidad versus longitud de onda de emisión, empleando siempre el mismo patrón o el mismo estándar diluido del puro de quinina. Para tener una idea más próxima de cómo se opera un espectrofluorímetro, voy a usar el siguiente simulador que hace referencia justamente a cómo son los comandos o cómo se introducen los datos para hacer distintas mediciones. En este caso vamos a construir dos curvas espectrales, la curva espectral para la excitación, la longitud de onda de excitación, y la curva espectral para emisión. Entonces, brevemente voy a explicar. Acá tenemos un esquema muy simple de lo que sería el espectrofluorímetro, su fuente, el primer monocromador donde iría la muestra. En este caso ahí depositaríamos la quinina, un segundo monocromador y un detector, que es un fototubo de multiplicador. Seguido, al costado, en la parte derecha, tenemos el graficador donde iría representado nuestra curva espectral. Fíjense que en el eje X están ubicadas las longitudes de onda, donde vamos a estar midiendo en nanómetros, que van de 250 a 750. En el eje Y va la intensidad, a diferencia de la absciometría molecular, que se mide la absorbancia o la transmitancia. En fluorescencia es intensidad fluorescente, justamente va en el eje Y. En este simulador viene ya cargado los datos para construir las curvas espectrales para quinina y otro compuesto, rodamina B, un colorante. En este caso vamos a trabajar con el de la quinina, que es el de nuestro interés. Seguido de esta parte tenemos los comandos donde vamos a introducir los valores de longitudes de onda en los que queremos trabajar, ya sea en excitación como de emisión.
Y por último tenemos los comandos para que inicie o detener el barrido espectral o que se detenga la construcción de la espectral. Bien, entonces, recordemos que para evaluar, como el objetivo es evaluar cuál es la longitud de onda máxima, tanto de excitación como la longitud de onda máxima de emisión, según el procedimiento nos dice que fijemos un valor en el monocromador de emisión que va a ser de 450. Ese valor va a permanecer fijo, mientras que el de excitación lo vamos a ir variando. ¿Con qué objeto? Con el objeto de evaluar justamente cuál es la longitud de onda máxima a la cual excitamos la quinina para posteriormente que emita luz radiante. Entonces le decimos que lea desde 250 a 450. Le damos scan y como ustedes se pueden fijar en el primer monocromador, en el cromador en donde va variando la longitud de onda de excitación, va a ir variando, varía, y en el segundo monocromador, el de emisión, la longitud de onda permanece constante. ¿Sí? Un detalle de este simulador es que a medida que varía la longitud de onda, dependiendo si está en el ultravioleta o en el visible, dependiendo de la región del visible, va cambiando el color de la flecha. Y ya vamos a llegar a la proximidad del límite que le establecimos para esta curva espectral. Le hemos dicho que vaya de 250 a 450. Bien, una vez que concluye, acá podemos seleccionar el cursor para ver los máximos que muestra esta curva espectral, que el primero está ubicado a 315 más o menos y otro máximo a 346. ¿Sí? Esa va a ser la longitud de onda de excitación a la que vamos a trabajar. Entonces, ya habiendo evaluado la longitud de onda máxima de excitación, volvemos acá donde están los monocromadores, venimos a excitación y le vamos a setear justamente ese valor, 346. Pero en este caso, el primer monocromador va a permanecer constante, mientras que el segundo monocromador va a variar para evaluar o para construir nuestra curva espectral de emisión. En este caso le vamos a decir que lea desde 400 a 550. Le damos scan y arranca a construir la curva espectral desde 400, que fue donde le indicamos que arrancara. Y fijémonos que en el primer monocromador permanece constante la longitud de onda de excitación, mientras que en la longitud de onda, en el segundo monocromador, en la emisión, va variando. Fíjense cómo va cambiando los colores en el espectro electromagnético, y va cambiando la flecha a medida que va aumentando la longitud de onda. Y acá tenemos una representación de nuestro espectro en nuestro espectro de emisión. Buscamos cuál es el máximo, a qué longitud de onda es donde obtenemos mayor intensidad fluorescente, en este caso es 452. Como el espectro lo hicimos un poco corto, podemos ampliarlo. Si deseamos, le vamos a decir que arranque en 370 y que vaya a 600. Nuevamente le damos scan, ahí lo va a construir nuevamente para ver bien definido el pico. Va a pasar nuevamente por los puntos. Y fíjense que cuando pasó por el máximo hay una pequeña fluctuación. Eso sucede en la vida real
debido a múltiples eh, razones tanto instrumentales como operativas, y eso hace parte justamente del trabajo que se hace en el laboratorio, de evaluar esas variaciones. Interesante lo que muestra justamente este simulador. Bien, fijémonos que el máximo sigue siendo a 451, si bien hubo una pequeña fluctuación en la intensidad. Ahora sí podemos ver por completo que el espectro de emisión presenta dicho máximo, no presenta solo un máximo a diferencia al de excitación o de absorción que tenemos acá en esta parte, y corresponde a lo que ustedes han visto en la teoría, debido al corrimiento de Stokes. El espectro de emisión es de menor energía que el de excitación. Esto creo que nos da una idea general de cómo se opera un espectrofluorímetro, de cómo vemos los datos en tiempo real, y es una buena idea de cómo funciona un tipo de estos instrumentos. Al igual que en la sociometría molecular, donde graficábamos absorbancia versus concentración, en el caso de fluorescencia molecular, graficaríamos intensidad fluorescente versus concentración. En este caso, como los patrones que hemos fabricado están o en miligramo litro o microgramo litro, la curva queda dispuesta de esta manera. Eh, de acuerdo a la anterior simulación, obtuvimos que el máximo de excitación es a 452 nanómetros, la longitud de onda máxima de excitación es ese valor, mientras que la longitud máxima de emisión es a 346. Esos valores los vamos a mantener fijos durante la curva de calibración, mientras que vamos a ir variando los valores de la concentración. Para esto, y según de acuerdo al procedimiento, el cual nos da que debemos tomar distintos volúmenes, acá están listados en esta tabla, a partir de la solución intermedia, y la vamos a llevar a un volumen final, como está descrito en el procedimiento en otras diapositivas previas. Esos patrones los vamos a ir midiendo y vamos a ir registrando sus intensidades, y dependiendo de las intensidades y respecto a las concentraciones podríamos obtener eh, una línea recta, la cual vamos a usar para el cálculo de la concentración de una muestra problema. Para los cálculos hay que tener en cuenta que vamos a usar la ecuación de las diluciones. Es una ecuación bastante útil para estos cálculos, como lo hemos visto. Y la deducción para el cálculo de las concentraciones, teniendo en cuenta que el procedimiento solo nos da los valores de los volúmenes, las concentraciones en microgramo litro, de acuerdo a esta ecuación, son estos valores listados en la tabla. Y no perder de vista que cuando hablamos de partes por millón o miligramo litro, eh, o en el caso de ppb, es microgramo litro o microgramo sobre litro, la relación consiste en que 1000 partes por billón es una parte por millón. No perder de vista esas relaciones. Luego, para los cálculos de las concentraciones, de acuerdo a esta deducción de la ecuación, el primer valor que obtenemos si reemplazamos cada una de las variables en la ecuación, empleando los volúmenes. En este caso, el volumen final es 25, el matraz que vamos a usar es de 25, el primer estándar o patrón para la curva de calibración es 200 microgramos litro. Luego, para la curva de calibración, introducimos cada uno de los patrones que hemos fabricado para este proceso. Obtenemos los valores de las señales asociadas a sus concentraciones y se espera que tenga un comportamiento lineal. Por lo tanto, realizamos empleando una regresión lineal de mínimos cuadrados, y obtenemos la ecuación de la recta de la curva de calibración. Esa curva de calibración, como hemos visto previamente,
también tiene asociado una pendiente, en este caso representado por la letra B, y por la letra A el I-intercepto. En este caso, el blanco de la muestra debe pasar, o sea, justo a cero. En el caso que el blanco de valores de intensidad, le restaríamos dicho valor del blanco a cada uno de los patrones para justamente ajustar a cero. Eso tengámoslo muy presente para cálculos experimentales. Como hemos obtenido una ecuación de la recta empleando una regresión lineal, vamos a obtener nuevamente el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. Se espera que el coeficiente de determinación especialmente tenga valores positivos, ya que la pendiente es positiva. Además, esté cercano a la unidad. 0,99 es un valor bastante aceptable. Entonces, acordémonos de la ecuación que habíamos visto hace un momento atrás, donde podemos relacionar la señal, en este caso transformando la ecuación en función de la señal, que sería en este caso la intensidad fluorescente, y haciendo el arreglo matemático, esta ecuación nos permite calcular la concentración de una muestra. Ya vamos a ver en detalle. Esto teniendo en cuenta la ecuación que vimos en previas diapositivas, donde la señal fluorescente a la longitud de onda de emisión es proporcional a la concentración, y acá tenemos la constante de dicha proporcionalidad a esa longitud de onda, en este caso la que hemos seleccionado previamente para la emisión de la quinina. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos propuestos justamente del práctico es el cálculo de la concentración de quinina, de este alcaloide en agua tónica, es importante tener algunos aspectos importantes o resaltarlos debido a que influyen en el cálculo de la concentración. Por lo tanto, recordemos nuestra curva de calibración que hemos descrito a lo largo de esta presentación. Nuevamente, la representación gráfica nos va a dar una ecuación de la recta. Si la transformamos, donde S es la intensidad de la señal y C es la intensidad de la señal fluorescente y C es la concentración. Si analizamos nuestra muestra, acordémonos que la muestra que vamos a introducir en el equipo es una muestra diluida del agua tónica que nos va a dar una señal que vamos a denominar S sub MD, que significa la señal de la muestra de agua tónica diluida. Esa señal va a tener asociado un valor de concentración C M sub D, que significa concentración de la muestra diluida. No perdamos de vista los subíndices, justamente para entender los cálculos. Entonces, ese valor de concentración lo vamos a calcular primero empleando la ecuación de la recta. Acá en este caso le di el valor, le cambié los subíndices, con el objetivo de calcular la concentración de la muestra diluida de agua tónica. Acordemos que no estamos analizando directamente de la muestra sacada de la botella, sino que hicimos un previo dilución de la misma. Entonces, si hacemos una dilución de la misma, empleamos la ecuación de las diluciones, donde concentración de la muestra por volumen de la muestra es igual a volumen de la muestra diluida por la concentración de la muestra diluida. Despejando esa ecuación, arribamos que la concentración de la muestra real, o sea, la de la botella, la concentración de quinina sin diluir, es igual a la concentración de la muestra diluida por la relación entre el volumen de la muestra diluida y de la muestra, el volumen de la muestra. En este caso, la concentración de la muestra diluida la obtenemos empleando la ecuación de la recta, haciendo el espeje correspondiente como ya hemos descrito, y
esta ecuación, la concentración de la muestra, queda que el factor de lo que es esta relación entre 100 sobre 1 se denomina factor de dilución, la inversa en este caso, del mismo, la concentración de la muestra diluida se multiplicaría entonces por 100 veces. Por lo tanto, a simple vista podríamos concluir que la fluorescencia presenta una muy buena sensibilidad, justamente esa es la gran ventaja de la fluorescencia, que presenta una elevada sensibilidad para aquellos compuestos fluorescentes o fluoróforos, y justamente en el caso de la quinina estaríamos teniendo concentraciones, fijémonos, del orden del microgramo sobre litro. Estaría en este caso 100 veces, si bien la concentración de la muestra diluida entraría dentro de la curva de calibración, podríamos hacer determinaciones a más bajas concentraciones, por lo que esto explica por qué la sensibilidad de esta muestra. Creo que hasta acá es lo que corresponde para este práctico. Muchas gracias por su atención. Un saludo.